Buenas noches a todos quienes se unen a este Facebook Live de Way English Institute. Sean ustedes bienvenidos. Way English Institute junto al Comité Paritario hemos preparado una charla importante sobre el tema Violencia contra la Mujer. Tema dirigida a niños y adolescentes, representantes y público en general. En esta ocasión contaremos con la presencia de la doctora Mónica Fierro, quien se desempeña como coordinadora zonal 7 de la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado Jean-Paul Pineda, representando la firma jurídica Olymp Asesoría Legal. Invitados especiales, los cuales nos despejarán muchas dudas acorde al tema abordado. Estimada doctora Mónica, sea usted bienvenida. Cuéntenos, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es la violencia contra la mujer y cómo identificarla? Tenemos varias preguntas como, ¿hay tipos de violencia? Acorde a su conocimiento, ¿cuál es la más frecuente? Y sobre todo, ¿cómo hacer valer nuestros derechos como mujeres? Muchas gracias a quienes han invitado a la Secretaría de Derechos Humanos a través de mi persona para el día de hoy poder compartir algunos temas muy importantes respecto a qué es violencias. Son realmente algunos tipos que contemplan nuestro ordenamiento jurídico penal y una ley orgánica integral para prevenir y erradicar todo tipo de violencias hacia las niñas, mujeres y su reglamento. Sin embargo, para iniciar identificando qué es violencias, es importante analizar algunas categorías. No sé si fuera posible colocar una presentación que permita que este espacio virtual de este diálogo pueda llegar a la ciudadanía, sobre todo reconociendo que todos los tipos de violencias son prevenibles desde el principio de corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, la comunidad, las familias, que haciendo precisamente esta efectiva mirada de corresponsabilidad, podemos prevenir y algún día hablar de que se ha podido erradicar todo tipo de violencias. Entonces, quisiera respetuosamente me permita compartir la pantalla. Claro que sí, doctora. Continúe. Y ¿se observa ya? Sí, doctora, ya se observa. Bien. Es importante que todos y todas quienes nos escuchan puedan identificar y reconocer de forma muy sencilla la diferencia entre sexo y género. Sexo es un hecho biológico determinado por los órganos sexuales. Define al hombre y a la mujer. El género es el resultado de construcciones sociales de acuerdo a cada época, lugar, que definen el comportamiento de los seres humanos. Frente a estas comprensibles características de lo que quiere decir sexo y género, debemos conocer que la incorporación de la categoría de género en la violencia tiene que ver a la violencia que se suscita en el contexto de desigualdad de género, entendida como una desigualdad estructurante de la sociedad. Entonces, es de ahí en donde nace la violencia como tal. Incluye creencias, valores,
sobre la capacidad, sobre las habilidades diferenciadas entre hombres y mujeres, que definen además espacios y posibilidades a cada uno. Es lo que denominamos históricamente los patrones socioculturales y los estereotipos. Por ejemplo, se identifica en la cultura que de una u otra forma como patriarcal, que el hombre es la fuerza, la mujer debilidad, el hombre tiene valor, la mujer es tímida, el hombre es agresivo, la mujer es dulce, el hombre es autoritario, la mujer es sumisa, y en fin, como lo pueden observar, son algunos de los patrones socioculturales estructurales de la sociedad y que nos han hecho mirarnos diferentes, que nos han hecho mirarnos que el hombre tiene una relación de poder sobre la mujer. Es realmente un patrón sociocultural que no depende de la época, del lugar, sino que hemos venido creciendo viéndonos en desigualdad. Esa es precisamente la violencia. ¿Qué conocemos por lo general como patrón sociocultural? El hombre llora, el hombre no llora, ¿no es cierto? El hombre usa un color celeste de camisa, la mujer llora, y lo explico de esa forma porque a la ciudadanía deben llegarles estos conceptos que están muy naturalizados, que están muy normalizados, para poder abordar de forma legal lo que significa la violencia y cómo reconocer que somos víctimas de violencias, que no solo lo son las mujeres, también son los niños, los adolescentes, y en sí hay que diferenciar lo que es incluso violencia en el ámbito intrafamiliar y también la violencia realmente de género. Entonces es importante iniciar con estas categorías que permitan a quienes nos escuchan identificar de dónde nace la violencia. De modo general, hemos venido conociendo que la sociedad justifica, la sociedad normaliza este tipo de desigualdades entre hombre y mujer. Es realmente comportamientos que han sido muy parcializados y que los visibilizamos como una cultura de discriminatoria entre hombres y mujeres. Y es lo que precisamente a diario venimos luchando y debemos luchar los seres humanos, tanto hombres como mujeres, para ir reconstruyendo a nivel individual y comunitario esta diferencia, esta relación de poder que es estructural de la sociedad. De ahí es lo que nosotros recién podemos hablar de la violencia, ¿no es cierto? Porque de esta desigualdad surge esta y tiene unión directa con lo que por años las mujeres unidas en estos grupos de la sociedad civil han luchado por esta deconstrucción de estas raíces culturales que nos miramos inferiores a las mujeres, superioridad patriarcal, y en fin, lo que buscamos es que se pueda tener una igualdad de oportunidades, porque derechos los tenemos como seres humanos, pero además lo que buscamos es igualdad de trato y equidad. Ahora bien, una vez que hemos analizado algunas categorías estructurales de la sociedad que provocan violencia, un concepto básico que todos y todas podemos hablar respecto a violencia es que es considerada una de las más grandes ofensas contra la dignidad de una persona y una de las formas más graves de discriminación. Atenta contra el goce de casi todos los derechos y menoscaba estructuralmente la posibilidad de una vida digna. Es una de las formas más eficaces de perpetuar desigualdades y relaciones de poder, por lo que debe ser una tarea esencial de un Estado constitucional como el nuestro y, además, siendo uno de los más altos deberes del Estado, el de hacer respetar los derechos garantizados en la Ley Suprema del Estado, esto es en la Constitución de la República del Ecuador, lo cual tiene que ver con uno de los derechos de protección que están garantizados en el artículo 66, específicamente el derecho a la dignidad. Y uno de ellos es exclusivamente que el Estado debe garantizarnos a todos y todas, mujeres y hombres, una vida libre de todo tipo de violencias. Y especialmente nosotros hemos trabajado desde la Secretaría de Derechos Humanos
aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que requieren atención especializada y preferente por parte del Estado respecto a su protección. Estos grupos de atención prioritaria nos referimos a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, de movilidad humana, hablando también de la diversidad sexogenérica, hablamos incluso de las víctimas que son también de desastres naturales, también son víctimas que en algún momento pueden encontrarse incluso en condiciones de doble o de triple vulnerabilidad o más, y el Estado debe precisamente atender a este tipo de víctimas, y lo hemos venido haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos. Es importante que quienes nos escuchan también puedan identificar que con el Código Orgánico Integral Penal, que es nuestro ordenamiento jurídico desde agosto de hace muchos años atrás, del 2014 o 16 creo que es. Bueno, estoy un poco ahorita, sí. Estamos frente a 3 tipos de violencias en este Código Orgánico Integral Penal, que era la violencia física, psicológica y sexual. Sin embargo, desde febrero del 2018 nace una nueva ley orgánica integral para prevenir y erradicar violencias, y esta ley ya visibiliza, por un lado, que la violencia y las violencias no solamente se las pueden mirar en el ámbito privado, lo que anteriormente se conocía y que la doctrina lo conoce como el domo, como la casa, ¿no es cierto? La ley 103, anterior a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar Violencias, se refería únicamente a la violencia intrafamiliar. Incluso hasta en la actualidad se viene identificando esta categoría. Sin embargo, la ley orgánica ya identifica que la violencia también puede darse en el ámbito público, y por ello identifica a otros tipos de violencias como la violencia económica y patrimonial, simbólica, política, gineco-obstétrica. Entonces, son tipos de violencias que están contempladas en la ley, que entiendo el doctor más adelante también las estructurará, pero que sin embargo es importante que podamos identificar también que muchas veces nosotros confundimos lo que tiene que ver a la violencia en el ámbito intrafamiliar y la violencia de género. Entonces, es importante que todos y todas podamos también, en el transcurso de esta exposición, identificar que el género no es sinónimo de mujer, conforme hemos venido ya explicándolo anteriormente, y que vamos a revisar incluso algunas estadísticas referente a qué es lo que está pasando en el país. Es importante que estos espacios se den dentro de lo académico. La academia también es parte del Pacto Nacional por la Prevención y Erradicación de todo tipo de violencia, y es importante que podamos identificar además que las estadísticas, que más allá de números, son proyectos de vida que se interrumpen a mujeres y a su entorno familiar. 7 de cada 10 mujeres en el país han sido víctimas de todo tipo de violencias. Entonces, es importante que podamos nosotros también reflexionar sobre ello. Incluso algunos pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, en donde exponen claramente, de acuerdo a sus investigaciones, que millares de mujeres han sufrido alguna forma de violencia durante su vida. Casi la mitad de las mujeres asesinadas son muertes violentas, o sea, violencia extrema, por la pareja, sería el marido, el enamorado, la actual pareja o la expareja. Y la violencia responde de aproximadamente el 7% de todas las muertes de mujeres entre 15 y 44 años en el mundo. En algunos países, hasta el 69% de las mujeres relatan que han sido agredidas físicamente, y hasta el 47% de las mujeres declaran que su primera relación sexual fue forzada. Y esto no está ajeno, esta situación no está ajena en nuestro país. Imagínense ustedes, es importante que podamos conocer cuántos proyectos de vida han venido interrumpiéndose por las violencias.
Existe ya las últimas encuestas de relaciones familiares que fueron levantadas en el año 2019. Las últimas fueron en el 2011 y las más actuales son las que se están mostrando a nivel de todo, a nivel país. A lo largo de la vida, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencias. La que más predomina es la violencia psicológica. Es la que posiblemente sostienen muchos, no se ve. Sin embargo, es la violencia que provoca un daño emocional tan grande que existe incluso muchas víctimas de violencias que han decidido incluso por tener estas ideas autolíticas, incluso estas víctimas de violencia psicológica, su daño emocional ha sido tan severo que han acudido incluso a autolesionarse por no encontrar, al sentir tanta dependencia emocional e incluso económica y no contar con redes de apoyo familiar, sociales, han decidido incluso también atentar contra su vida, y ese es el compromiso de todos y todas para poder prevenir y erradicar todo tipo de violencias. Quisiera también, luego de que han podido observar, comentarles que en Loja está el 67.5%, es la quinta provincia a nivel nacional que tiene hechos de violencias en todas las tipologías. Realmente durante la pandemia han aumentado este tipo de violencias que no solamente se desarrollan en el ámbito intrafamiliar y que por eso es importante podamos identificarlas y realmente separarlas. La violencia intrafamiliar o doméstica es la que realmente se produce en el ámbito privado, es en la casa, en el hogar, y es la que puede sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar, es decir, y no solamente entre la pareja, padre-madre, madre-padre, sino incluso de la madre a sus hijos o de los hijos o nietos a sus abuelos. Esa en sí es la violencia en el ámbito intrafamiliar. Lo que está viviendo el país hasta el día de hoy, ya contamos 24 femicidios que son muertes violentas de mujeres en el país, es decir, 24 proyectos de vida que se interrumpen por causa precisamente de esta violencia que ha venido incrementándose a lo largo de los años en nuestro país, y que esa es precisamente la que se debe identificar como violencia de género. Es la que se produce, lo que está pasando es la que se produce en contra de la mujer por el hecho de ser. Esta puede suscitarse dentro de la casa como fuera, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo o en cualquier ámbito de la vida privada. Me gustaría también comentarles que la violencia es ese tipo de comportamientos con gran capacidad para expandirse. Puede realmente, la violencia tiene sus consecuencias dentro del ámbito intrafamiliar. Es precisamente en ese núcleo familiar en donde la violencia es reproductora de este tipo de conductas, ¿sí? Si en la familia los hijos observan este tipo de conductas, de palabras hirientes, de gestos que provocan realmente esa separación de respeto entre sus padres, ellos lo van a socializar, ellos van a sacar afuera lo que están observando dentro de su hogar. Hay que identificar y concienciar en la ciudadanía, en los hogares, en las familias, en la comunidad, que dentro del hogar este es el ambiente preciso en donde nuestros hijos aprenden de manera grupal e individual las normas de convivencia que van a socializarlas fuera. Entonces es la gran responsabilidad de los seres humanos, padres, madres dentro de su hogar también, de poder limitar sus comportamientos para que no se reproduzcan estos actos violentos. Quisiera también que se me permita explicar de manera muy concreta algunos de las consecuencias dentro de lo físico, dentro de lo psicológico, de lo social, que provoca la violencia. En realidad, dentro de lo psicológico, la violencia genera muchos efectos que son a corto y a largo plazo.
En realidad, la reacción inmediata ante un hecho de violencia puede ser de conmoción, de paralización temporal. Muchas de las víctimas no se identifican como tal, existe una negación a lo que sucede, se sienten incluso culpables muchas víctimas de los hechos de violencias, sosteniendo que incluso por ejemplo, existen las víctimas de trata de personas que al sufrir hechos de violencias en el ámbito intrafamiliar y consiguen a quien, siendo el tratante de ellas para explotarlas, sea laboral o sexualmente, son agradecidas incluso, no se identifican como víctimas, sostienen y sienten gratitud al tratante, a quien las ha venido cosificando como mujeres, como seres humanos, porque en realidad están con una paralización realmente dentro de su psiquis, que no se autoidentifican como tal, y el trabajo viene siendo un trabajo realmente que tiene que ser una intervención con principios de actuación y enfoques que permitan que las víctimas puedan también reconocerse como tal. Han leído ustedes algunos de los otros síntomas que se generan, estos efectos de la violencia dentro de lo psicológico. A nivel social, en realidad muchas mujeres víctimas de violencia se han visto afectadas en sus relaciones interpersonales, presentan aislamiento social. Muchas de las víctimas, al estar un tanto distraídas en su espacio laboral, han perdido también su empleo, no asisten, incluso cuando existe violencia física, todas las secuelas físicas de violencias impiden también que puedan cumplir con sus horas laborales e incluso disminuyen su rendimiento laboral, y esto hace que muchas veces quienes lideramos estos espacios también no podamos entender lo que está suscitándose en el ámbito intrafamiliar, y por ello tan importante quienes trabajamos de cerca con víctimas de violencias y en fin, quienes a diario recibimos cargas emocionales, también podamos en el transcurso de nuestras relaciones laborales, a quienes lideramos estos grupos también, incidir en que podamos mantener una o dos o un tiempo de autocuidado, de descarga emocional también, para que pueda fluir todo esta carga emocional que a diario se recibe también, y poder identificar y generar incluso dentro de nuestros ambientes familiares, laborales, comunitarios, redes de apoyo también para poder prevenir las violencias. Existen también algunos criterios que me gustaría compartirlos, que son parte de lo que hacemos. Muchas de las personas con quienes tratamos, sean compañeros, compañeras de trabajo, en fin, en la comunidad, sostienen que lo que se escucha, ¿no?, en el argot: yo no golpeo a mi pareja, yo no la grito, no la insulto, yo no la llegaría a matar. Sin embargo, entre el grupo de amigos y amigas, soy capaz de compartir fotos íntimas sin su consentimiento. Me gustan los chistes y bromas contra las mujeres, e incluso entre hombres también suelen tratarse como mujeres cuando existen estereotipos muy marcados, como que estás con una camisa rosada, ay, se llama José, ¿no? Sin alusión o a ninguna persona, y ven que está con una camisa rosada, por ejemplo, ¿no? Y Josefa, ¿cómo estás? Eso es violencia, y está muy naturalizado, es violencia simbólica, está muy naturalizado dentro de nuestro espacio social diario. Con los panas, si hay chance, nos aprovechamos de las mujeres que están un poco pasaditas de copas, y es lo que se ha podido visibilizar. Y a veces eso nos provoca un poco de gracia, pero esto es violencia. Si hacemos todo esto o observamos que alguien más lo hace, guardamos silencio, es decir, omitimos o somos parte de ello, también somos parte de este problema que está realmente invisibilizándose y que a diario está generando mucha violencia y que puede llegar incluso hasta la violencia extrema. Muchas de las veces también hemos analizado un hombre en una habitación llena de mujeres. Muchas de las veces hemos analizado con nuestros equipos técnicos, de acuerdo al levantamiento del diagnóstico, está extasiado,
se siente muy bien, está rodeado de mujeres. Sin embargo, una mujer en una habitación llena de hombres está aterrorizada y realmente se encontraría en peligro. Quisiera también compartirles de manera muy corta, para una mujer cuando es muy difícil para una mujer cuando le toca mirarse en la sociedad con los hombres y mujeres también, que nos fijamos mucho en la parte externa. Y ustedes no dejarán mentir, quienes nos escuchan también, cuando un hombre sale a la calle y usa su terno, usa su ropa formal, todo el mundo lo respeta. Doctor, ¿cómo le va? Ingeniero, economista, qué gusto saludarlo. Qué difícil para una mujer es recibir el mismo trato. Nosotros podemos utilizar un buen traje de falda corta, de un escote, sin mangas posiblemente, que sea formal y que para nosotros nos haga sentir muy bien como mujer, como mujeres. Sin embargo, nosotros no recibimos ese mismo trato. Nosotros recibimos acoso en la calle cuando visibilizamos que eso está totalmente normalizado y es uno de los tipos de violencias que también debemos nosotros unirnos para poderla contrarrestar y concienciar al respecto. Muchas de las veces la desigualdad de trato también se ve cuando posiblemente a altas horas de la mañana observamos a un hombre que se encuentra por las calles, puede ser víctima de violencia física, tal vez de un delito en contra de su propiedad, pero para una mujer es muy difícil transitar. Una mujer no solamente se comete un delito contra la propiedad, puede ser víctima de un delito de naturaleza sexual y hasta puede ser víctima de femicidio. Entonces, para todos y todas, son algunas de las reflexiones que tienen que invitarnos a deconstruirnos desde nuestro fuero personal, a identificar que las violencias están fortaleciéndose por los patrones socioculturales que aún no deconstruimos, que aún naturalizamos y normalizamos y que muchas de las veces nos provocan gracia. Yo observaba y nos encanta, incluso mire a nosotras mismas como mujeres en los días de la mujer, en el Día de la Madre, y salen algunos comerciales que cosifican, que nos vinculan con la lavadora, que nos vinculan con la cocina, con el planchado. Por ejemplo, en el Día de la Mujer, antes observábamos que algunas firmas comerciales sacaban en sus spots, regálale este combo de cocina, de refrigeradora, más plancha para tu mujer. Y nosotras felices, al esposo, a la pareja, cómprame, yo estoy esperando que sea el Día de la Mujer, cómprame por el Día de la Mujer esa nueva cocina, cómprame por el Día de la Mujer esa nueva lavadora. Entonces también como mujeres debemos empoderarnos en la necesidad de mirarnos iguales. No puede existir una lucha entre hombres y mujeres porque somos seres humanos sujetos de derechos. Lo que buscamos siempre es mirarnos entre iguales, mirarnos que podemos tratarnos como iguales. Esto permitirá realmente que vivamos de una forma más sensible, de una convivencia pacífica, y eso van a observar quienes nos siguen, eso van a observar los niños, las niñas, los adolescentes, y va a ser precisamente que el patrón sociocultural de desigualdad se convierta en un patrón que visibilice una igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Creo que tenía preparadas las rutas también, pero entiendo que el doctor es quien se va a referir a ellas. Sí, estimada doctora, una consulta. Me dicen que durante la pandemia hubieron muchos casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, contra los hijos. ¿Subieron esas estadísticas ahora con la pandemia COVID-19 o se mantiene como cuando antes era la normalidad, porque ahora la normalidad es salir con mascarilla, o seguimos conviviendo con el virus, ¿no? Durante la pandemia aumentó. Lastimosamente, el hecho de que esta convivencia entre la familia fue un confinamiento prácticamente, y sí aumentó los hechos de violencias, los hechos de femicidios,
tanto así que nosotras como equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos laboramos 24/7. Hicimos incluso en el transcurso de la pandemia 32 traslados de mujeres sobrevivientes de violencia extrema a quienes tuvimos la oportunidad de levantar información de sus referentes familiares, redes de apoyo y colocarlas a salvo en estos espacios. Sin embargo, a muchas de ellas nos tocó llevarlas e insertarlas en las casas de acogida con las que Secretaría de Derechos Humanos tiene convenio de transferencia de recursos económicos y ponerlas a salvo, salvaguardar su integridad y su vida y la de sus hijos. Entonces, realmente es importante el trabajo que no solo lo puede hacer la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar Violencias, en el artículo 13 se da la rectoría a la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, somos 22 instituciones las que, de acuerdo a nuestras competencias legales y servicios institucionales, debemos responder ante los hechos de violencia. Siempre el primer acto reparatorio de forma integral a una víctima de violencias es que el Estado responda con sus instituciones y que sus instituciones tengan equipos técnicos que sean especializados, que actúen de forma oportuna, con principios de actuación y que la respuesta del Estado siempre sea humanizada. Eso es lo que realmente se busca desde este espacio de la Secretaría de Derechos Humanos. Ya vendrán posiblemente nuevas autoridades, nuevos lineamientos también, y mientras el trabajo que hemos podido cumplir se ha venido cumpliendo de esa forma, con altos estándares de calidad al momento de responder ante hechos de violencia por parte de los equipos técnicos. Muchísimas gracias, doctora. La información que usted nos ha podido compartir ha sido muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor instituto para aprender inglés? En Way English Institute hablas inglés desde la primera clase. Potencia tu participación con nuestra metodología innovadora, con docentes calificados nacional e internacionalmente. Ahora, matricularte para ser parte del Way es más fácil y sencillo. Matricúlate en línea en Way English Institute en un 2x3. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Comenta cuán útil te pareció este video, regálanos un like y comparte. Ingresa a nuestra página web www.wayloja.edu.es. Llena el formulario de matrícula, envía tu solicitud. ¿Viste lo fácil que es matricularse en Way? No esperes más y matricúlate ya.